Hola jóvenes, como siempre, como departamento, esperamos que estén bien y que estén llevando esta situación sanitaria de la mejor manera posible. Hoy vamos a ver las instrucciones o la explicación de la guía número 6 de primero medio que tiene que ver con la noticia. Como ustedes ven en todas sus guías, primero aparece una información general sobre cómo responderla. También acá están los mails de cada profesor que le hace la asignatura para que, si es que tienen dudas y no las resuelven en este video o en el apoyo pedagógico, lo puedan hacer directamente con el profesor titular. Ahora, seguimos con el tema de la noticia, con lo de la guía 5, con la misma materia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repasar lo que se ha visto anteriormente. Como ustedes saben, la noticia es parte de los géneros periodísticos informativos. La característica que ellos tienen es que, como dice la palabra informativo, entregan información, datos con respecto a un hecho noticioso que sea de índole o que sea de interés colectivo. Tiene que ser de interés colectivo, ya que de otra forma no cabe dentro de un tema noticioso. También tiene que ser próximo, la noticia tiene que ser próxima a los hechos, lo más próxima a los hechos. Tiene que ser un suceso reciente. ¿Ya? Como dice aquí, presenta los hechos fundamentales, respondiendo a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Generalmente la respuesta a estas preguntas aparece en el LEAD que corresponde al primer párrafo. Y la estructura de la noticia viene siendo una pirámide invertida, ya que lo de mayor información, lo que está aquí, es lo que aparece primero. Y después vamos decreciendo de acuerdo a la información. Entonces, presentamos lo más importante al principio y finalmente vamos entregando datos ya más accesorios, ya más específicos, por sobre lo importante. Entonces, la estructura de la noticia viene siendo primero el titular, que va a estar compuesto por tres elementos que son el epígrafe, el título y la bajada. El epígrafe es lo que aparece en la esquina superior izquierda, como por ejemplo si estuviéramos en una noticia sería esta parte. Sería el epígrafe, generalmente contextualiza la noticia. Después viene el titular, que presenta la síntesis de la noticia de una forma atrayente, cosa que al lector le den ganas de leer todo el texto. Y por último, la bajada, que está, como dice la palabra, abajo. La bajada está abajo del titular y lo complementa, entrega una información que complementa solo al titular. Después de las partes que componen el titular, viene el lead o la entradilla, que viene a ser el primer párrafo que presenta mi noticia, ya después de la bajada. Ahí, como les había dicho anteriormente, se responden todas las preguntas que aparecen aquí. Generalmente se responden todas las preguntas. No es que sí o sí vayan a estar todas, porque hay veces que no lo están. Entonces, presenta como la síntesis de la noticia. Responde entonces al qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Y después viene el cuerpo de la noticia. Vamos a dejarlo aquí. El cuerpo de la noticia, en donde ya se van entregando temas más específicos y se va ahondando en la información. Ya no corresponde a lo medular, sino que se va ampliando la temática. Ahora con eso que ustedes tienen muy dominado, porque lo han visto ya desde la guía anterior, realizamos la actividad. La actividad consiste en dos noticias que abordan la misma temática. Ambas hablan del tema del paro de los camioneros. La primera aborda este video controversial que se presentó de las señoritas con los camioneros. Y el siguiente texto, el segundo texto, habla ya de cómo se soluciona el problema. Entonces, cuando se depone el paro. Lo que tienen que hacer entonces, primero, obviamente, es leer la noticia. Luego, una vez que la leen,
en ambos textos van a aparecer vocabulario contextual correspondiente a la noticia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, por ejemplo, en desatinados. Tenemos que ir donde está desatinados dentro de la noticia. Está acá. Esta es la bajada. Entonces dice, gobierno anunció querella contra desatinados que armaron flor de carrete. Entonces tengo que cambiar la palabra desatinado, pero siempre en el contexto de la noticia, porque es vocabulario contextual. No es buscar un sinónimo de por sí, sino que es buscar la palabra que mejor puede cambiarse en el texto y que no altera el significado del mismo párrafo. Entonces, desatinados, siempre tengo que estar pensando que están hablando de los desatinados que armaron flor de carrete. Entonces, podría cambiar desatinados por bárbaros, por los bárbaros que armaron flor de carrete, por los desbarrados que armaron flor de carrete, por los equivocados que hablaron flor de carrete, o por los disparatados que hablaron flor de carrete. Entonces, la palabra que mejor queda dentro del contexto, esa viene a ser la alternativa correcta, no el sinónimo, ya que hay palabras que, dependiendo del contexto, van a significar diferentes cosas. Luego de eso, vamos a responder las preguntas, primero, correspondientes a la estructura de la noticia, por ejemplo, dónde está el título, qué preguntas no aparecen en el layout, qué información aporta la bajada. Esto es con respecto a la estructura, entonces tienen que primero identificar cuál es el epígrafe, cuál es el título, cuál es la bajada, y de acuerdo a eso ir respondiendo las preguntas que yo antes les mencioné. Después de eso, tienen que ya responder preguntas de comprensión lectora. Por ejemplo, el motivo que tiene el gobierno para presentar la querella es de acuerdo a la noticia. Y así. Luego, el segundo texto se hace exactamente lo mismo. Entonces, primero leemos la noticia, después desarrollamos el vocabulario contextual, siempre pensando en cómo está la palabra en el contexto para cambiarla, siempre pensando en eso. Después respondemos preguntas con respecto a la estructura, qué dato entrega el epígrafe, qué información aporta la bajada, qué preguntas no están respuestas, qué preguntas aparecen respuestas en el layout. Y después, igual que la anterior, preguntas de comprensión lectora. Facilito. Entonces, si es que ustedes tuvieran, luego de mi explicación, mi maravillosa explicación, alguna duda, no duden en consultarles a las profesoras en los apoyos pedagógicos, a la profesora que les hace clases de forma titular o como le hacía clases de forma presencial a través de un mail. ¿Ya? Esperamos que todos ustedes estén muy bien y esperamos recibir muchas guías. Que estén muy bien. Chau, chau.